clásica. Desde El esa perspectiva. planeamiento y el control, ¿no? O sea, en otras palabras, nosotros cuando hacemos un presupuesto estamos haciendo una planificación de, de la operatoria de una empresa, de una actividad, de una organización, de lo que fuera, o sea, un planeamiento de los resultados que esperamos obtener o que planificamos que vamos a obtener. Y por el otro lado estamos construyendo una herramienta que después nos va a servir para el control, ¿no? O sea, hay dos conceptos de administración que conviven con lo que son los presupuestos: el planeamiento y el control. Nosotros vamos a estar hablando en estas primeras clases de lo que es el presupuesto en sí, o sea, la etapa de puestas. Es el momento del planeamiento. Y después tenemos, como dije recién, en el control lo que nosotros llamamos control presupuestario, que es básicamente hacer uso de ese ejercicio que estamos planificando para usarlo de guía de acción, buscar desvíos y bueno, hacer todo lo que respecta a lo que es el control presupuestario, que lo vamos a estar viendo exclusivamente en una clase que lo vamos a ver desde ese enfoque, desde el enfoque del control. ¿Qué es el planeamiento desde el punto de vista de las organizaciones, de la administración? O sea, es proyectar un futuro, ¿no? O sea, como dice acá en la página que estamos viendo, proyectar el futuro deseado o el futuro posible, porque deseado tampoco es que nos vamos a guiar por los deseos nada más, y cuáles son los medios que yo necesito para poder hacer efectivo, para conseguir ese futuro que estoy planificando. Cuando hablamos de planeamiento tenemos dos tipos de planeamiento: el planeamiento estratégico y el planeamiento operativo o táctico. El planeamiento estratégico es ese que vamos a encontrar en la alta dirección, o sea, en la parte más elevada de la pirámide, cuando vemos un organigrama o el esquema organizacional de una empresa, ¿no? Ese planeamiento estratégico son temas que por lo generalmente cubren el largo plazo de las actividades de la empresa, ¿no? Y son temas, como lo dice el nombre, temas que tienen que ver con la estrategia, es decir, con un poco, donde se viene un poco la razón de ser la empresa, o sea, a alto nivel, dónde me quiero posicionar. Cuando bajamos los pies un poquito más a la tierra, tenemos lo que llamamos planeamiento táctico o planeamiento operativo, ¿no? Y ahí estamos hablando ya de un planeamiento que tiene que ver más con la gestión, ¿no? Y ahí, por lo general, estamos hablando de corto, mediano plazo, que obviamente está en el marco o está embebido dentro de los parámetros que nos fija el planeamiento estratégico, porque si no es como que la estrategia va para el norte y lo táctico va para el sur, y obviamente eso no debería pasar. Y por lo general lo encontramos desde el punto de vista jerárquico, es algo que lo encontramos de los mandos medios hacia arriba, ¿no? Como dije antes, cubriendo temas más específicos de mediano o corto plazo. Precisamente este planeamiento táctico es el marco del presupuesto, o sea, el presupuesto es una herramienta de planeamiento táctico, no de planeamiento estratégico. Existen planes estratégicos, pero nosotros vamos a estar viendo hoy que el presupuesto está considerado dentro de este marco de referencia, que es el planeamiento operativo o planeamiento táctico. Podemos tener presupuestos semestrales, cuatrimestrales, trimestrales, anuales, y también podemos tener algún presupuesto por ahí un poquito más largo. Generalmente Perdón que le interrumpa, ¿podría grabar la clase? Sí, tenés razón, me olvidé. Gracias. No, vos por hacerme acordar. Un momento, porque no estoy encontrando la función para grabar. Me parece que no se puede grabar más las clases. Se venció la licencia del coso, no lo renovaron. Ah,
Ah, mirá, che, qué bien. Creo que con el Zoom lo podían pedir para grabar las clases. El Meet no está vencido, eso fue lo que escuché. Ok, es como el yogur, se venció. No, no hay problema igual, chicos. O sea, yo tengo links de clases del año pasado que son las mismas clases. O sea, después en todo caso puedo compartir esos links. Me van a ver un poco más joven nada más, pero la clase es parecida. Al menos recorremos los mismos temas. Así que de última después yo subo en el aula virtual los links para que podamos ver las clases, para que sirven para repasar y demás. No sabía esto de que ya no existía más esta chance. Sí, bueno, no está. Muy bien, como dice mi compañero. Si no, nos tendríamos que pasar a Zoom. Bueno, mejor entonces. Quiere decir que puedo decir alguna burrada, me puedo mandar alguna y no voy a quedar registrado. Después les comparto, tengo la clase grabada de otros años y por lo menos para hacer seguimiento, para hacer un repaso, van a servir. Gracias. No, de nada. Bueno, listo. Ya hablamos de lo que es el planeamiento, esta diferenciación entre estratégico y táctico, y ya situamos a nuestro presupuesto dentro del marco de referencia del planeamiento táctico, que a su vez, como dije antes, está dentro del marco de referencia del planeamiento táctico, ¿no? O sea, todo debería seguir una secuencia. Contexto competitivo. O sea, ¿a qué hacemos referencia a esto? Que es algo que no tenemos que perder de vista y tiene que ver un poco la razón de ser de un presupuesto. ¿No? Hoy las empresas o las organizaciones se desenvuelven en un medio económico en el que obviamente lo que predomina es la incertidumbre. O sea, no tenemos la bola de cristal en cuanto a los negocios, en cuanto a las actividades de la empresa. O sea, estamos transitando un medio en el que hay incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, es ahí donde el planeamiento o herramientas como el presupuesto tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque si queremos mantenernos en un mercado competitivo de mejor manera o posicionarnos mejor ante un competidor, el planeamiento o herramientas de presupuesto suelen ser un buen mecanismo para lograrlo, ¿no? O sea, como dice ahí, si pretendemos sostenernos en un mercado competitivo, una buena opción es planear nuestras actividades, ¿no? Cuando hablamos de planear nuestras actividades, hablamos de hacer un planeamiento económico y financiero. A mayor incertidumbre, mayor riesgo, a mayor planificación o a mejor planeamiento, bajaríamos esa incertidumbre. Al bajar esa incertidumbre, bajaríamos el riesgo que asumimos, ¿no? Eso es un poco la idea de razón de ser, o razón de ser de herramientas de planeamiento como es el tema del presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? ¿Cómo podemos definir un presupuesto? Hay muchas definiciones de presupuesto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de presupuesto estamos hablando de una planificación que busca prever la condición económica y financiera de la empresa. Ese es un poco, cuando hablamos de presupuesto, hablamos de una planificación que está en términos monetarios, hablamos de plata, hablamos de resultado, hablamos de, también, obviamente, si hablamos de un presupuesto integral, hablamos tanto del presupuesto económico como financiero, lo podemos ver de manera separada. Nosotros acá vamos a llegar a ver un presupuesto integral, o sea, donde vamos a ver todo, la parte económica y la parte financiera, ¿no? La parte de acciones, de actividades, producción, ventas, gastos, y también cómo repercute cada una de esas operaciones en lo financiero.
Pero lo importante es que este plan que nosotros estamos proyectando tiene que estar expresado en términos monetarios. O sea, si no, no es un presupuesto, puede ser una expresión de deseo. Mi presupuesto no es si quiero que me vaya mejor que lo que me fue el año pasado, no. Pero mi presupuesto es ventas, X cantidad de plata, gastos, X cantidad de plata, por ende una rentabilidad determinada en tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá en la definición dice un plan integrado y coordinado, precisamente por lo que les decía recién, de que el presupuesto nosotros lo estamos viendo desde un enfoque integral, tanto económico como financiero, expresado en términos monetarios, como dije recién, con respecto a operaciones y a los recursos que forman parte de la empresa en un determinado periodo, ¿no? Obviamente, el presupuesto, como dije antes, tiene una línea de tiempo, tiene un horizonte de tiempo. Nosotros vamos a presupuestar para un año, para 6 meses, para un trimestre. En términos generales y en lo normal, las empresas trabajan con presupuestos anuales, que después en todo caso se van reforgasteando, y puede haber paradas más cortas, como trimestrales, semestrales, pero generalmente está adoptado por las empresas realizar presupuestos de manera anual. Bueno, ahí después en las definiciones que pueden leer ahí dice, bueno, con el fin de lograr los objetivos económicos y financieros que están fijados por la dirección. Lo que dije antes, ¿no? O sea, ahora vamos a ver el presupuesto desde un enfoque económico y desde un enfoque financiero. Cuando hablamos de plan integrado y coordinado es porque miramos a la empresa en su totalidad, ¿no? O sea, de una manera holística a toda la empresa. No estamos hablando de lo que nosotros vamos a llamar presupuesto y lo que vamos a estar viendo incluso en los ejercicios. Vamos a estar hablando del presupuesto de gastos de administración, de la gerencia de compra. No, esos son como pequeñas partes que forman el presupuesto en su totalidad de toda la empresa, que es un poco lo que apuntamos nosotros en estas 2 o 3 clases que le vamos a dedicar a este tema. Estos presupuestos nosotros los vamos a estar interpretando con los estados financieros o los estados contables proyectados. O sea, cuando nosotros querramos realizar nuestro presupuesto, nosotros lo vamos a estar sintetizando a nivel resultados, tanto económicos como financieros, con los 3 estados financieros proyectados básicos, que no son ni más ni menos que el estado de ahorro proyectado, el estado de flujo de efectivo proyectado y el balance proyectado, ¿no? O sea, en uno voy a ver la proyección de mi resultado económico, en otro voy a ver la proyección de mis finanzas y en el último voy a ver mi situación patrimonial proyectada de acuerdo a las operaciones y a las finanzas que contemplé en mi ejercicio presupuestario. Como dijimos antes, hay un horizonte de tiempo, ¿no? Cuando hablamos de presupuesto, por lo general, como dije antes, hablamos de presupuestos anuales. Si hablamos de una secuencia temporal, nosotros tenemos, cuando empieza la actividad de la empresa, tenemos antes, durante y después. ¿Qué hay en el antes? El presupuesto, ¿no? O sea, nosotros presupuestamos con anticipación, planificamos con anticipación al periodo que vamos a cubrir. En el durante, en el presente, es la ejecución de ese plan, de esas actividades, ¿no? Que las voy a ir registrando por medio de la contabilidad, donde voy a ir haciendo un registro de mis resultados, tanto económicos como financieros. Ahí yo lo que voy a tener son los datos que me va a dar este sistema contable, van a ser los datos reales, y por el otro lado voy a tener los datos previstos o los datos presupuestados que salen del ejercicio que vamos a planificar previo a la ejecución. Esa comparación entre el escenario real y el escenario presupuestado o planificado es lo que nosotros llamamos análisis horizontal, que es el control presupuestario. El análisis horizontal de los estados de resultados determina
termina siendo nuestro control presupuestario, que es lo que hacemos después. En realidad es después y en el durante, ¿no? Porque de nada, lo vamos a charlar después cuando hablemos de control presupuestario, pero de nada sirve hacer el presupuesto del año y mirarlo cuando llega el 31 de diciembre. Che, yo había hecho un presupuesto, a ver cómo me fue. No, obviamente yo en el momento que voy ejecutando las operaciones, o sea, durante el año, voy haciendo control presupuesto, y voy haciendo un control presupuestario mes a mes o bimestre a bimestre, trimestre a trimestre, depende de algunas cuestiones, pero ese seguimiento presupuestario se va haciendo, yo no diría que es tanto en el después, se va haciendo en el durante. Algunas de las clasificaciones de presupuesto que podemos estar escuchando o que vamos a estar hablando incluso durante las clases, desde el punto de vista de tiempo, ¿no? Va dependiendo del plazo que abarque el ejercicio presupuestario o el ejercicio de planeamiento, vamos a estar hablando de corto plazo, largo plazo. Por lo general hablamos de corto plazo hasta el año, inclusive más de un año ya generalmente se clasifica como de largo plazo. También podemos clasificar a los presupuestos, ¿no? Entre presupuestos operativos y presupuestos de capital, ¿no? Ese enfoque tiene más que ver con, si nosotros hablamos de los recursos periódicos que utilizamos en nuestras actividades, van a ser presupuestos operativos. Cuando hablamos de temas no tan recurrentes y que por lo general están enfocados en ampliaciones, en adquisiciones, en temas más específicos, ahí vamos a estar hablando de capital. De acuerdo a la estructura organizativa, podemos clasificar a los presupuestos por el área de responsabilidad, que es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Esto de decir, bueno, tengo el presupuesto de ventas, tengo el presupuesto de gastos de administración, tengo el presupuesto de producción, tengo el presupuesto financiero. Ahora, nosotros, como dije antes, vamos a estar dándole un enfoque integral al presupuesto, donde vamos a ver un presupuesto obviamente bastante simplificado, como lo vamos a poder estar viendo en los ejercicios de la clase, pero va a ser un presupuesto que abarque cada una de estas áreas de responsabilidad, ¿no? O sea, el presupuesto de ventas, el cual va a estar relacionado a la producción, el cual va a estar relacionado a los gastos, el cual va a estar relacionado al presupuesto financiero, y de esa manera vamos a ver presupuestos integrales, ¿no? que incluyen el punta a punta de la empresa, por decirlo de alguna manera. Otra forma de clasificar los presupuestos es considerando la técnica que se utiliza para hacer las proyecciones o las previsiones. Generalmente las más conocidas son presupuesto de base cero o presupuesto incremental. O sea, el presupuesto de base cero es aquel presupuesto en el que, como lo dice el nombre, arrancamos totalmente de cero y decimos, bueno, a ver, ¿qué vamos a vender? Hacemos un estudio de prefactibilidad, factibilidad, etcétera. Vamos a vender tal producto, si es que vendemos, o vamos a brindar tal servicio. Bueno, ¿cuáles son mis clientes o a qué mercado voy a apuntar? Bueno, ¿qué penetración de ese mercado calculo que voy a poder tener? O sea, arrancamos desde cero. Cuando hablamos de presupuestos incrementales, son los que generalmente se realizan en las empresas que ya están en marcha, y básicamente partiendo de información histórica que ya tenemos en la empresa, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero digamos, la principal fuente de información que nosotros vamos a consultar a la hora de presupuestar es precisamente los datos reales que tiene la empresa en gestiones pasadas. La técnica incremental básicamente es buscar cuáles son las tasas de crecimiento que le voy a aplicar a lo que yo ya hice. Entonces, bueno,
armo un presupuesto donde estimo que mi meta es crecer un X% en ventas, en el que estimo que los gastos se van a incrementar un determinado porcentaje, en el que estimo que voy a incrementar mi productividad en determinados puntos. Bueno, y eso va generando todo el escenario presupuestado, en función que no parto de cero, de una base cero, sino que parto de lo que yo ya vengo arrastrando o de la inercia que tiene mi actividad de ejercicios anteriores. Y después, en función a la dinámica presupuestaria, que tiene que ver con la reformulación, con la adecuación del presupuesto cuando ya está en marcha, hablamos de presupuestos rígidos y presupuestos flexibles, ¿no? O sea, yo al menos en mi experiencia, los presupuestos por lo general son más bien rígidos. O sea, cuando nosotros arrancamos el año con un determinado presupuesto, de ese presupuesto que aprobaron los accionistas, la alta dirección y demás, por lo general en el transcurso del año no suele ser demasiado flexible. O sea, nosotros ya comprometemos un determinado resultado. Sí, lo que se puede dar es que se reajusten ciertas partidas presupuestarias en pos de poder alcanzar el resultado por cambios, principalmente por cambios de contexto, donde el resultado que comprometí lo intento alcanzar, pero por ahí la composición de cómo voy a llegar a ese resultado es distinto. Eso sí, al menos en la experiencia me ha tocado. Pero después, por lo general, el presupuesto en la práctica es el que se aprueba, y en todo caso después, si existen algunos temas muy grandes o muy trascendentales, como puede ser por ejemplo una pandemia que acabamos de vivir hace poco, por lo general, más que decir que es flexible, directamente se hace un presupuesto nuevo, se arma una proyección en función a un escenario totalmente distinto al que se había considerado cuando se había hecho el presupuesto original. Acá dice presupuesto integral, vinculación con estados contables. Bueno, esta parte esto es importante porque esto nos va a ayudar a organizarnos cuando hagamos los ejercicios de presupuesto. Como les había mencionado antes, nosotros, voy un poco como de izquierda a derecha si quieren. Nosotros cuando armemos presupuesto, básicamente vamos a resumir todo el ejercicio en 3 estados financieros proyectados o 3 estados contables proyectados, que son el balance proyectado, el estado de resultados proyectado y el estado de flujo de efectivo proyectado. Ustedes seguramente, entiendo que en economía de la empresa, seguro, y no sé si en ninguna otra materia contable que pueda haber en la carrera, no lo recuerdo, seguramente habrán visto lo que es un estado de resultados, lo que es un balance y lo que es un estado de flujo de fondos, un estado de flujo efectivo. Ahora, ¿cuál es la diferencia desde el enfoque presupuestario? La diferencia es que le agregamos la palabra proyectado, porque cuando nosotros vemos un estado de resultados, por ejemplo, en una determinada empresa, en los libros contables de esa empresa, yo agarro el estado de resultados de la empresa donde yo trabajo a diciembre 2021, lo que voy a estar viendo es un análisis de los resultados de la empresa de los últimos 12 meses. Es decir, estoy haciendo una autopsia hacia atrás, mirando los resultados que se obtuvieron desde diciembre hasta diciembre, desde el mes de enero, ¿no? Suponiendo que tenemos año calendario en el análisis contable de la empresa. En este caso, cuando yo hablo de estado de resultados proyectados, lo que estoy haciendo es, me paro en diciembre 21 o en enero 22, y de ahí para adelante hasta diciembre 22, suponiendo que estamos hablando de presupuestos anuales, yo estoy hablando de los resultados que espero o quiero obtener hacia adelante. O sea, la diferencia es la línea de tiempo.
Después, el esquema es más o menos lo mismo, o sea, se expone de la misma manera. Un estado de resultado tradicional o de presentación contable mira los últimos 12 meses para atrás, un estado de resultado proyectado, que es básicamente el resumen del ejercicio presupuestario que estoy haciendo, va a mirar los 12 meses para adelante. Similar con el balance, ¿no? El balance. Si yo agarro el balance de la empresa al 31 de diciembre del año 21, yo lo que estoy viendo es una foto patrimonial de la empresa en ese momento, ¿no? O sea, son variables, ¿se acuerdan de la diferencia entre variables de flujo y variables de stock? Bueno, son variables de stock, es la foto, es ese momento, el 31 de diciembre de 2021. Ahora, cuando yo hago todo el presupuesto del año 2022, yo lo que estoy teniendo hoy en mis manos es la situación patrimonial de la empresa a diciembre 22 que yo espero que voy a tener o que voy a alcanzar o que va a suceder de acuerdo a las actividades económicas y financieras que voy a proyectar hacia adelante. O sea, básicamente el esquema es el mismo, lo que cambia es la consideración del tiempo, ¿no? Hacia atrás y hacia adelante. Y es por eso que le agregamos la palabra proyectado. Lo mismo con el estado de flujo de efectivo, flujo de fondos, donde básicamente lo que estoy proyectando son los movimientos de dinero, de efectivo, de caja, que voy a tener, donde los dos principales componentes van a ser los pagos que yo estimo hacer hacia adelante y las cobranzas que estimo recibir hacia adelante. Ahora, el presupuesto, como decíamos antes, puede tener muchos componentes, ser como presupuestos en sí mismos de una partecita de la empresa, que era lo que mencionábamos antes cuando hablábamos de la clasificación en función al área responsable. Por ejemplo, el presupuesto de ventas, donde básicamente lo que voy a tener es todos los productos que vendo, la cartera de productos que vendo, bueno, qué cantidad pienso vender, a qué precio lo pienso vender, los distintos canales de venta, etc. Como resultado final de ese presupuesto, si yo me voy a un estado de resultado, va a ser el numerito de arriba, ¿no? El ventas. ¿Se recuerdan cómo es un estado de resultado? Venta, costo de mercadería vendida, utilidad bruta o contribución bruta, gastos de administración, gastos de comercialización, resultado operativo. Después le agregamos temas financieros, después le agregamos los impuestos y llegábamos a el net income o la utilidad neta. Bueno, en este caso, el presupuesto de ventas, en lo que se va a terminar resumiendo es en el número de arriba de mi estado de resultados proyectado. Presupuesto de producción o programa de producción, ¿no? Generalmente va a estar relacionado a las ventas. En la secuencia presupuestaria, y nosotros lo vamos a ver en algunos ejercicios, por lo general se empieza por las ventas, en función de una aspiracional de lo que yo quiero vender, de lo que puedo vender, de la penetración de mercado que quiero alcanzar, etcétera, etcétera, etcétera. Después, en función de eso, veo cuánto tengo que fabricar para poder alcanzar esas ventas. Obviamente siempre voy a tener una limitante de capacidad no productiva, que si yo no tengo esa capacidad, bueno, no la podré hacer, tendré que rever mi presupuesto de ventas. El presupuesto de costos, que es básicamente, ¿no?, la utilización de los recursos que yo voy a tener para producir. En este caso, materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación o gastos generales de fabricación, etc. Y también tengo presupuesto de gastos, ¿no? La diferencia, ahí los voy a estar clasificando principalmente en gastos de administración, gastos de comercialización. También puedo tener unos gastos financieros. Estos conceptos, es decir, ventas, costos, gastos, son los que me determinan mi presupuesto económico, mi resultado económico. O sea, todo lo que es venta, producción, costos, gastos, forma parte del enfoque económico de las actividades. Y es lo que después va a terminar reflejado en un estado de resultados proyectado. Después, en función a todas esas actividades económicas, voy a tener movimientos de efectivo, de dinero. Entonces voy a tener un presupuesto de
ingresos de caja, ingresos de fondo y un presupuesto de egresos de fondos. Eso es lo que me va a determinar a mí mi presupuesto financiero, que tiene que ver principalmente con el movimiento de dinero. Entonces, yo puedo estar presupuestando una empresa que es rentable desde el punto de vista económico, pero quizás es deficitaria desde el punto de vista financiero. Entonces, tengo que ver de qué manera puedo financiar esas actividades para alcanzar la rentabilidad que quiero desde el punto de vista económico. Ese presupuesto financiero es el que después, con los ingresos y egresos de fondo, es el que después se termina resumiendo en un estado de flujo de efectivo, proyectado obviamente hacia adelante. Y la parte económica y la parte financiera termina en una foto patrimonial de la empresa proyectada hacia la fecha que cubre mi presupuesto. En este caso, si fuesen 12 meses y estamos hablando del año 22, será el balance proyectado al día 31 de diciembre del 2022. ¿Se entendió más o menos? O sea, acá lo importante es que nosotros entendamos que cuando hablamos de un presupuesto desde una óptica integral, el presupuesto tiene un montón de conceptos. Muchos conceptos que son económicos, algunos conceptos financieros. Todo eso se tiene que poder reflejar en una situación patrimonial futura, que es básicamente el cómo voy a estar después de que pase el ejercicio presupuestario, si realmente se cumplen los objetivos y las metas que voy proponiendo. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar con presupuestos o de presupuestar? Es importante, para que tenga éxito un presupuesto, tener una estructura administrativa que sea clara desde el punto de vista de la asignación de funciones y sobre todo de las responsabilidades. Porque esto tiene que ver un poco con lo que decíamos antes. Y yo tengo que presupuestar ventas, gastos, costos. Pensando que estamos hablando de empresas de cierto tamaño, si la estructura no es clara, posiblemente tenga dificultades a la hora de buscar a los responsables de cada una de las actividades que tengo que presupuestar. Y es por eso que siempre se dice que cuando se va a trabajar con presupuesto, desde el punto de vista de estructura administrativa, la empresa tiene que tener cierta solidez, precisamente para evitar problemas futuros, sobre todo a la hora que yo empiece a hacer luego los controles presupuestarios. O sea, quién da la cara por cada uno de los objetivos que vamos planificando. Cuando habla de promulgación por parte de la alta dirección, básicamente tiene que ver con el acompañamiento y con la bajada de línea, lo que decimos, ¿no? O sea, el presupuesto tiene que estar aceptado por la alta dirección, porque si no, no tendría razón de ser como guía de acción. O sea, si yo quiero planificar y después me quiero guiar por eso, si no existe una aprobación del presupuesto, pierde fuerza como herramienta de control, que es una de las razones por las cuales vamos a estar presupuestando. El requisito de un adecuado esquema contable o un adecuado sistema de información es básicamente porque si yo no tengo un sistema de información contable sólido, va a ser muy difícil que ese presupuesto que yo estoy haciendo lo pueda contraponer contra los datos reales. O sea, y al no poder hacer eso, similar a lo que decía antes, la fuerza que tiene la herramienta desde el punto de vista de control de las actividades de la empresa se perdería. Aceptación y conocimiento, eso se cae de maduro. Clara determinación de un horizonte de tiempo, ¿no? Lo que dije antes, el presupuesto tiene un horizonte de tiempo fijado, claro y determinado, porque yo tengo que fijarme objetivos presupuestarios a alcanzar en un determinado momento. Si no estuviese claro cuál es el horizonte de tiempo,
es como que terminan siendo metas infinitas. Bueno, y controles efectivos tiene que ver un poco también con la faceta de control presupuestario, para que realmente el presupuesto cobre sentido en la gestión real de las empresas. Es necesario que yo haga controles periódicos que los mismos resulten efectivos, y esto se encadena en lo que decía antes, con responsables identificados dentro de la organización, con sistemas de información sólidos para poder hacer esos controles, etc. ¿Cuáles son algunas de las ventajas que persigue trabajar con presupuestos o presupuestar? Como habíamos dicho en un primer momento, ya de por sí toda actividad de planeamiento o de planificación busca disminuir la incertidumbre para precisamente disminuir los riesgos asumidos, ¿no? Se supone que si yo presupuesto, voy a tener una ventaja competitiva respecto de aquel que no presupuesta. O sea, si agarramos dos empresas que se dedican a lo mismo, que tienen los mismos recursos, que venden el mismo producto, ¿no? Posiblemente aquella empresa que trabaja y se toma el tiempo e invierte el tiempo en hacer presupuestos, posiblemente tenga una ventaja sobre la otra, porque disminuye la incertidumbre y los riesgos asumidos, ¿no? Acá es, si yo sé que hice un ejercicio presupuestario, que en un determinado mes, por X motivos, ya sea por estacionalidad de mi negocio, por lo que fuera, voy a tener ciertas dificultades, no sé, financieras, bueno, ya saber de antemano esa situación a mí me prepara mejor para poder pasarlo, o para poder disminuir el gasto o el costo que implica esa situación en el futuro. Entonces es por eso que decimos que trabajar con presupuesto disminuye la incertidumbre y por ende los riesgos asumidos. Otra ventaja, dice, generación de información valiosa para tomas de decisiones. Está un poco asociado a lo de recién. Presupuestar es una información valiosa para poder prever el contexto en el que me estoy enfrentando y decisiones que tengo que tomar a futuro. Entonces, tener un buen ejercicio presupuestario implica generar una información muy valiosa en el momento de tomar decisiones. Promueve la dirección por objetivos, bueno, básicamente porque fija objetivos, o sea, el presupuesto se termina traduciendo después en los principales objetivos que siguen cada uno de los referentes del negocio o de la organización. De hecho, los principales objetivos que tienen que ver en la práctica con cada gerencia, con temas, sobre todo para los temas variables, bonos, remuneración, etcétera, por general tienen que ver con el cumplimiento de los presupuestos. Obviamente siempre que hablamos de presupuestos que sean desafiantes. Búsqueda constante de eficiencia, básicamente está un poco asociado a lo de recién. Si hacemos un buen presupuesto, nos vamos a estar fijando objetivos que los podríamos alcanzar siendo eficientes. Entonces, trabajar con presupuesto en cierta manera nos pone una vara de tratar de alcanzar siempre la mejor eficiencia y productividad posible. Obliga al constante autoanálisis, dice otro de los puntos. Y sí, cuando trabajamos con presupuestos es como que estamos constantemente comparando lo que hacemos con lo que habíamos planificado. Entonces ese autoanálisis que vamos haciendo constantemente nos ayuda a mejorar, a ser cada vez más productivos y más eficientes. Mide el grado de cumplimiento, bueno, un poco lo que decíamos más antes, porque fija objetivos. Elimina tiempos rutinarios a los ejecutivos, que es un poco de zaraza, pero bueno, supongamos que facilita, yo lo cambiaría por el facilita o optimiza el tiempo de control y de la ejecución de las actividades de la empresa. Y después, bueno, el último punto que habla de incrementa la participación de toda la organización. Por lo general, cuando se trabaja con presupuestos integrales, donde vemos a la empresa de una manera holística en todas sus funciones, en todas sus actividades, en todas sus creencias, genera mayor vínculo
en la práctica el proceso presupuestario, porque muchas cosas son dependientes de otra actividad, de otra gerencia, entonces genera un poco que toda la organización participe y engrane en busca de los mejores objetivos de la empresa, principalmente objetivos de rentabilidad. ¿Cómo podemos describir nuestra técnica presupuestaria? Básicamente lo que antes veíamos como comparación entre, en verdad veíamos una línea de tiempo, decíamos pasado, presente, futuro, ¿se acuerdan? Bueno, esto también lo podemos resumir de la siguiente manera. En la cima tenemos lo que nosotros llamamos objetivos estratégicos, ¿no? Que básicamente, como hablábamos al principio, son los que se fijan en un planeamiento estratégico que me da un marco de referencia donde yo después voy a trabajar en un planeamiento operativo o un planeamiento táctico para hacer los presupuestos. En una etapa de planificación y previsión de hacia dónde voy, qué quiero alcanzar, cuál es la dirección que le voy a estar dando al negocio. Siempre cuando yo planifique hacia adelante, voy a planificar teniendo en cuenta dos componentes, el componente físico y el componente monetario, es decir, voy a planificar en función de unidades, de cantidades, supónganse de venta, también puede ser de recursos, y de el costo o el valor que tienen esos componentes. Ese va a ser nuestro componente monetario. En el caso de las ventas es cuántas unidades, a qué precio. En el caso de los recursos, cuántos recursos y a qué costo. Previsión y planificación de los recursos o de los componentes hacia adelante termina siendo mi presupuesto. Una vez que yo tengo mi presupuesto ya terminado, o sea, todo el ejercicio presupuestario finalizado, llega el momento en que empieza la gestión, ¿no? O sea, la gestión operativa o la gestión de actividades para yo obtener los resultados que me fijé en mi presupuesto. Cuando empieza la gestión y yo voy obteniendo resultados, también tengo, en este caso desde un enfoque real y no previsto hacia el futuro, también tengo un componente físico y un componente monetario, que son los componentes que yo voy consumiendo dentro de mi gestión. Lo importante es separar el componente físico y el componente monetario, lo vamos a ver cuando hagamos control presupuestario, precisamente en lo que tiene que ver con el análisis de los desvíos. Cuando yo observo desvíos entre lo que estoy haciendo y lo que presupuesté que iba a hacer, esos desvíos pueden responder precisamente a componente físico o componente monetario. Si vamos a las ventas, que creo que es el más fácil de entender, yo puedo tener un presupuesto de 1 millón de pesos de venta. Bien, ese millón de pesos de venta, en mi ejercicio presupuestario, quizás era 1 millón de unidades de un producto que se vende a 1 peso cada uno. Tengo un componente físico que es 1 millón, un componente monetario que es 1. Ahora, yo cuando termina mi ejercicio, bueno, a medida que voy avanzando en mi ejercicio y voy teniendo mi gestión, voy alcanzando objetivos, supónganse que termino el año y yo, en vez de 1 millón de ventas, obtuve 900.000 pesos en las ventas. Bueno, en el momento de hacer el análisis de los desvíos, yo voy a separar el cumplimiento que tengo de mi presupuesto en función del componente físico y del componente monetario. Si esos 900.000 pesos que yo tuve de venta, por ejemplo, es que vendí 1 millón de unidades a 90 centavos cada una, bueno, ahí lo que voy a tener es un desvío en componente físico que va a ser 0 y un desvío en componente monetario, en este caso de los 10 centavos que yo vendí por debajo del precio al que yo había presupuestado hacer. Entonces, separar el componente muchas veces lo que permite es enriquecer el análisis de los desvíos y buscar las causas, las responsabilidades. Todo ese análisis de desvíos termina
resumido en lo que nosotros llamamos control presupuestario. Y ese control presupuestario, a su vez, termina formalizado en las empresas por medio de un informe. Que como dije antes, que se va haciendo en el durante, no solamente en el final. O sea, dependiendo de las empresas, podrá ser en distintos cortes de tiempo, mensual, trimestral, pero por lo general todas las empresas van haciendo un control presupuestario mes a mes durante el año de gestión. Entonces, ¿para qué? Y porque precisamente hacer esos controles en el durante me permite a mí tomar medidas correctivas, que si yo haría el control cuando finaliza el periodo que yo presupuesté, ya no tengo tiempo de tomar medidas correctivas. Esas medidas correctivas deberían ajustar la gestión que yo voy teniendo en pos de alcanzar los objetivos presupuestarios. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Se fueron todos a dormir y me dejaron solo? Por ahora bien. Se entiende. Cuando estamos en la elaboración del presupuesto, o sea, cuando ya arrancamos a armar nuestro presupuesto, por general nosotros vamos a tener ciertas pautas que responden a lo macroeconómico y ciertas pautas que responden a lo microeconómico, ¿no? Que también las podemos separar entre pautas que por lo general vienen dadas por un determinado contexto y no son controlables por nosotros, y ciertas pautas que generalmente son más de decisiones en las que nosotros tenemos el poder de decidir. O sea, que no vienen cuestiones que no vienen impuestas, sino que responden más a nuestras capacidades o a nuestras decisiones. Dentro de las pautas macroeconómicas, las más conocidas, las más clásicas y las que siempre suelen estar presentes al momento de hacer un presupuesto, tenemos las tasas de inflación, o el nivel de precios, el tipo de cambio, principalmente importante para empresas que compran o venden en mercados extranjeros, tasas de interés también, que son cuestiones que vienen de mi entorno macroeconómico y que son importantes sobre todo desde el punto de vista financiero, tema de tarifas, políticas de control oficial de precios, algo que está bastante en boca de todo en este último tiempo, evolución de los niveles de remuneración, ¿no? Acá empieza a jugar un poco también temas paritarios o temas de sindicales y demás, que por lo general me dan a mí el contexto en el cual se va a mover la masa salarial de la empresa o del rubro en el que yo estoy participando. Desde el punto de vista de cuestiones más micro, más propias, tenemos los niveles de existencia, los niveles de stock con los que deseamos trabajar. Podemos ser una empresa con mayor stock inmovilizado o menor stock inmovilizado, con los pros y los contras que tienen una u otra cosa. La evolución en los precios y en las condiciones de compra de materia prima, política de remuneraciones propia de la empresa e incentivos que deseo dar al personal, traslación a los precios de venta de las variaciones producidas en los costos, o sea, qué nivel yo de lo que varían mis costos estoy dispuesto a trasladar a precio y cuál estoy dispuesto a observar, plan de inversiones en bienes de uso y su financiación. Todas cuestiones que cuando yo voy a presupuestar tengo que tener presente a la hora de prever las actividades que voy a estar cubriendo en el horizonte de tiempo en el que planifique. Presupuesto de ventas, ¿no? Acá, ya a partir de acá nos metemos un poco en de qué manera yo voy armando mi presupuesto hacia adelante. Entonces, voy un poquito para atrás.
un poco lo que nosotros vamos a hacer es recorrer cada una de las cajitas que se ven en este esquema y entender de qué se trata cada una de esas partes que forman mi presupuesto integral, mi presupuesto integrado. Como dije antes, vamos a arrancar por el de ventas, ¿no? Pero de una manera muy sencilla, o sea, de entender el concepto y con números muy simples, muy simplificados, entender cómo cada una de esas cajitas que yo estoy viendo acá se relacionan entre sí para después proyectar los resultados, tanto económicos como financieros, y la situación patrimonial de la empresa a futuro. Entonces, presupuesto de venta. Por lo general, las estimaciones de venta terminan siendo el punto de partida de todo el presupuesto, ¿no? Un poco lo que hablábamos antes. Generalmente en la práctica, lo primero que se fija es el objetivo o el presupuesto de ventas, y eso después derrama en el resto. Porque hay muchas cuestiones que van a estar fijadas en función a las ventas. Por ejemplo, los niveles de inventario, la producción, o sea, si yo funciona lo que yo estimo vender, será la producción que voy a realizar. Obviamente después, como dije antes, voy a tener limitantes en cuanto a capacidad productiva, quizás. Yo puedo venir y decir, si yo quiero vender 10 millones de tornillos, tengo una empresa que puede fabricar 500. Bueno, obviamente no voy a vender los 10 millones de tornillos, o tendré que, como decía también antes, en paralelo hacer un presupuesto fuerte de inversión que pueda calzar la parte de ampliación de capital y de inversión y de mejora en las capacidades productivas dentro de los tiempos que yo tengo previsto para las operaciones y la actividad de la empresa para alcanzar un resultado económico que me estoy planteando. Bueno, los niveles de producción, los niveles de materia prima o utilización de recursos, todas cosas que por lo general se van a disparar en función a las ventas. ¿Cómo determino yo de manera muy simplificada mi presupuesto de ventas? Como un P por Q. O sea, es cantidades que estimo vender al precio que estimo que se van a vender. O sea, así de simple es para mí el presupuesto de ventas. O sea, cantidad física que yo pretendo vender multiplicada a el valor monetario al que yo estimo que voy a poder vender. Obviamente, si tengo muchos productos, tendré que hacer eso para cada uno de los productos que vendo. Y otro factor que puede llegar a jugar es cuando me manejo con distintos canales de venta, ya que muchas veces el canal de venta implica por ahí diferente precio o diferentes gastos de comercialización, etc. Entonces, cuando manejo muchos canales, también los suelo diferenciar dentro de mi ejercicio presupuestario de ventas. Muy simple, o sea, nosotros cuando hablemos de presupuesto de ventas, como dije recién, vamos a estar desde el punto de vista práctico, cuando hagamos ejercicios, vamos a estar haciendo un P por Q, o sea, cantidad de vender a un determinado precio. Un producto, 2 productos, 3 productos, no más que eso. Obviamente, tenemos que entender que esto tiene una complejidad mucho mayor en la vida real y sobre todo dependiendo del tipo de empresa. ¿No? O sea, empresas con carteras de productos muy amplias, bueno, esto obviamente es mucho más complejo. Empresas que venden productos acotados o un mismo producto en distintas variantes, bueno, esta parte del presupuesto será un poco más simplificada. Más allá de que nosotros en la práctica lo vamos a ver de una manera bastante simplificada, porque no es el foco de la materia, ponernos a ver todas las herramientas de comercialización que existen para un adecuado presupuesto o para la confección de un adecuado escenario de ventas.
Más allá de eso, no podemos dejar de mencionar que el presupuesto de ventas tiene cierta complejidad y tiene varios puntos a tener en cuenta. Porque lo que dice acá es, si yo voy a hacer un presupuesto de ventas, tengo un montón de temas que considerar. Análisis de demanda de mercado, análisis de canales de distribución, políticas de descuento que puedo utilizar, zonas geográficas que quiero cubrir, un poco atado a lo que es la demanda, líneas de producto, si tengo más de un producto, más de una línea de producto, distintas calidades, distintas presentaciones, etc. Artículos destinados a exportación, o sea, separar si tengo artículos que voy a vender en el mercado interno y artículos que voy a vender en el mercado externo. La capacidad de planta que tengo prevista para poder hacer frente a los niveles de venta. Adaptabilidad de la materia prima y otros elementos para la producción del producto que yo quiero vender. Los recursos humanos con los que dispongo para poder trabajar durante el periodo que estoy presupuestando. Disponibilidad de capital o necesidades de ampliación de capital, como decía antes. Todos temas que obviamente tienen que estar sobre la mesa al momento de hacer un presupuesto de ventas, al menos de hacerlo bien, ¿no? Como dije antes, lo vamos a ver muy simple, muy simplificado, pero no podemos dejar de mencionar que hay un montón de análisis, sobre todo de herramientas que por ahí ustedes han visto en materias de comercialización, que son sumamente importantes a la hora de hacer un buen presupuesto de ventas. Y lo que tiene que ver, como dije antes, un P por Q, y en este ejemplo que les traigo acá en la presentación muy simple, nosotros acá ponemos unidades, que sería nuestro Q, a un determinado precio. Y esas son las ventas. Yo acá, este cuadro que ven acá, que parece bastante tonto, la idea de este cuadro es que, en la medida que yo voy avanzando en la presentación, que ustedes puedan entender dónde este cuadro termina impactando en un estado de resultados o cómo este cuadro termina siendo el input, ¿no? O la posta para que después venga otro y presupueste otra parte del proceso. Entonces, es por eso que, si bien son números muy simples en un trimestre y demás, estos cuadros, la razón de ser que tienen en esta presentación es que ustedes pueden ir conectando cómo las ventas después terminan siendo un input en el momento de producir y cómo después, cuando armo un estado de resultados proyectado, bueno, decíamos antes, que yo decía, bueno, la primera línea del estado de resultados es venta. Bueno, van a ver que sale de este cuadrito simple, que si el cuadro fuese de 50.000 productos, es lo mismo, obviamente multiplicado por 50.000, mucho más complejo, pero la mecánica de este ejercicio presupuestario es la misma, y es un poco esa mecánica la que nosotros queremos mostrar en esta presentación. Para este ejemplo muy sencillo que estamos llevando adelante, tenemos que la empresa estima vender 63.000 unidades en un trimestre, con cierta estacionalidad en cuanto a las cantidades que puede vender, a un determinado precio, en este caso 30 pesos, que se mantiene estable durante el primer trimestre de planificación. De esta manera, la empresa presupuesta unas ventas estimadas en 1.890.000 pesos. Listo, ahí terminé mi presupuesto de venta. En este ejercicio simplificado, como dije antes, se acabó, ya tengo las ventas. Supongamos que si eran muchos productos, presupuesté todos los productos, y supongamos que todo lo que les mencioné antes para analizar en un escenario de proyección de ventas o de presupuesto de ventas, lo hice de manera correcta. Una vez que tengo mi presupuesto de ventas, vamos a pasar a lo que nosotros llamamos presupuesto de programa de producción. Determinamos qué es lo que vamos a vender o cuánto vamos a vender. Entonces ahora lo que nos queda es respondernos la pregunta de qué producción necesitamos para hacer frente a
esa demanda o a esa proyección de venta. Y ahí es donde el nivel de producción que yo voy a planificar o a presupuestar, tengo que tener en cuenta que va a depender de la capacidad que yo tenga para producir, de las inversiones que yo realice en cuanto a ampliación o no de mi capacidad productiva, y en la política de inventarios con la que yo decida trabajar. Son tres cuestiones que afectan el volumen de producción, o la producción que voy a tener. Esta última es en la que nos vamos a centrar principalmente, para tener en cuenta que es el manejo de los inventarios. O sea, la cantidad que yo estimo producir va a ser igual a la cantidad que yo voy a vender, más la cantidad que yo fijo con la que voy a trabajar para que me quede el inventario, menos los inventarios que yo tenía previo a ese momento, ¿no? O sea, siempre la pregunta que nos tratamos de responder acá es: ¿voy a fabricar exactamente las mismas cantidades que voy a vender? Y la respuesta no es ni sí ni no. La respuesta es depende. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de los niveles de inventario con los que yo quiera trabajar. Si yo mantengo los mismos inventarios tanto al inicio como al final, bueno, la cantidad que voy a producir va a ser igual a la cantidad que voy a vender. Si yo estoy en un proceso que planifico una recomposición de inventarios o una suba de inventarios, bueno, entonces posiblemente no. Entonces voy a necesitar fabricar más de lo que voy a vender. En cambio, si yo estoy en un momento en lo que quiero hacer es una reducción de inventarios, y por lo tanto voy a bajar en la inmovilización de stocks hacia el final del periodo, bueno, en ese caso lo que voy a hacer es producir menos de lo que vendo y voy a consumir más de lo que tenía estoqueado. En este ejemplo trimestral muy sencillo que hacemos como para seguir la línea de la presentación, yo estoy suponiendo que los inventarios crecen, en este caso, de 5.000 a 12.000 unidades en lo que es el trimestre. Yo arranco con 5.000 unidades en inventario o en stock y termino con 12.000 unidades en stock. ¿Esto qué quiere decir? Que estoy proyectando o presupuestando un escenario en el que voy a incrementar inventarios. Si así fuese, obviamente las unidades que yo voy a fabricar o a producir van a ser mayores a las que voy a vender. Luego la pregunta que nos hacíamos antes. Entonces, en este ejercicio, con estos inputs que estamos trayendo sobre la mesa, serían 63.000 unidades que yo estimo vender y 70.000 unidades que yo estimo fabricar. Esas 63.000 unidades que yo estimo vender salen de este cuadrito que habíamos visto antes. O sea, hice la presupuestación de mis ventas. Entonces, si yo sigo con el camino, ahora, una vez que tengo la proyección o el presupuesto de lo que voy a vender, la proyección de lo que voy a fabricar, ahora empiezo a barrer cuáles son los recursos que yo necesito para poder fabricar esas unidades. Y ahí es donde empieza a entrar en juego los presupuestos de los recursos, ya sea materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación y carga fabril, que por lo general son todos consecuencia de los niveles de producción que yo estimo o los que estoy proyectando o presupuestando. Entonces, el primero, materia prima. La producción que yo estoy proyectando me va a demandar materia prima, mano de obra, gastos generales de fabricación. La cantidad de materia prima que yo voy a comprar va a depender, en principio, del consumo estándar que yo fijo en mi proceso presupuestario y también de la política de inventarios, en este caso de los inventarios de materia prima con los que yo estoy trabajando o estimo trabajar. Acá hay que diferenciar dos conceptos que muchas veces en los ejercicios se nos mezclan.
por un lado, la materia prima a consumir y por el otro, la materia prima a comprar. O sea, son dos conceptos distintos. Presupuesto el consumo de materia prima, pero también presupuesto lo que tengo que comprar de materia prima. Y ahí me podría hacer la misma pregunta que me hice antes cuando comparaba producción con venta. ¿Voy a comprar la misma materia prima que voy a consumir? Y la respuesta es depende. Va a depender de los inventarios de materia prima con los que yo trabaje. Pero necesito entender los dos conceptos. ¿Por qué? Porque en el costo del producto va a entrar lo que yo estoy consumiendo de materia prima. Pero desde el punto de vista financiero, cuando yo tenga que hacer frente a las deudas que tengo con mis proveedores o los pagos que tengo que afrontar, tengo que ver la materia prima que estoy comprando, que no necesariamente es la misma que estoy consumiendo. Por eso que hay que diferenciar los dos conceptos. Porque cuando nosotros trabajemos en el presupuesto integral, vamos a necesitar las dos cosas. Por un lado, presupuestar el costo del producto, pero por el otro lado, presupuestar el escenario financiero. Y el escenario financiero va a estar en lo que yo tengo que pagarle a mis proveedores. Entonces, el consumo de materia prima, las unidades de producción, por el consumo unitario que yo estimo que voy a necesitar en función a la productividad que estoy presupuestando para todo el proceso. La compra de materia prima va a ser el consumo más menos la variación en el nivel de inventario, ¿no? Similar a lo que veíamos antes, pero con el enfoque de producto terminado. Entonces, en este ejemplo muy sencillo del trimestre que estamos viendo, yo ya tengo la producción, o sea, en la primera línea de este cuadro, que es la producción requerida o la producción presupuestada, que viene del cuadro que habíamos visto antes, son estas 70.000 unidades que veíamos acá. Después voy a tener un consumo específico del recurso, en este caso de la materia prima, que básicamente va a ser mi estándar por general. En este caso estamos fijando que para hacer un producto yo necesito 4 kilos de materia prima. Eso me va a determinar la materia prima necesaria o la materia prima a consumir en el periodo que estoy presupuestando. Y después vienen los inventarios, pero en este caso inventarios, en vez de ser inventarios de producto terminado, inventario de materia prima. Y también los tenemos que diferenciar. Porque cuando hacemos los ejercicios hablamos de inventario, empezamos a mezclar pera con banana. En este caso, los inventarios, fíjense en que termina con 30 y arrancaban con 25. Entonces, acá también hay una política que yo estoy proyectando, presupuestando, de incrementar mis inventarios de materia prima. Eso es lo que va a hacer es que yo salga a comprar materia prima por encima del consumo, porque estoy comprando un poco más para fortalecer mis inventarios. El precio de compra de la materia prima para el periodo que estoy presupuestando también lo tendré que estimar. En este caso se estima 2 pesos por 50 por cada kilo de materia prima y se mantiene durante todo el trimestre. Entonces, de esta manera yo llego a mi presupuesto de compra de materia prima. O sea, a mis proveedores, o a mi proveedor, si es uno solo, yo estimo que le voy a comprar 712.500 pesos en concepto de materia prima durante el primer trimestre del año. ¿Se entendió hasta acá? Más o menos, un poco, más allá del concepto que no es difícil. Me gusta que se entienda un poco cómo vamos tratando de encadenar cada uno de los conceptos o de estas partecitas. O sea, cómo parto de las ventas, tengo acá el valor de las ventas, voy a producción y después voy barriendo cada uno de los factores productivos. Bueno, ahí veo que hubo un éxodo ahí masivo, se fueron como 10 o 12 todos juntos. Entiendo que tiene un poco que ver con esto que hablábamos antes, que está mal fijado el horario. Por eso a partir de la clase que viene vamos a hacer de 18:30 a 20:30. Después lo voy a comunicar y lo voy a cambiar en el aula virtual y demás. Así que bueno, teniendo en cuenta esta situación, vamos a cortar acá hoy. La clase que viene vamos a retomar este tema. Vamos a seguir avanzando con estos conceptos más simplificados de estas partecitas del presupuesto hasta llegar a balance, que es un poco el objetivo que nos vamos a plantear para la clase que viene.
poder hacer el estado de resultado proyectado, el flujo de fondos, el cash flow y la proyección de la situación patrimonial con mi balance proyectado post escenario presupuesto. Bueno, si no hay dudas y no hay consultas, llegamos hasta acá. Si hay dudas y consultas, nos quedamos obviamente para charlarlas. Si no, nos veremos el viernes de la semana que viene, 18:30. Bueno, Federico, gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Buen